El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Ernestina Mo, junto a sus columnistas y colaboradores, Viviana Rosenswit, Germán Cáceres, Sebastián Tambuto, Juan Carlos Cejas, Homero Carvalho Oliva, Daniela Churruarín, Gloria Ajid, Mario Moscoso, los recibe cada noche de miércoles. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Y aquí con nosotros hoy, después de mucho tiempo que estábamos así, él allá y yo acá, ¿no? Con nuestro queridísimo Sebastián Tambuto. ¿Cómo estás? Hola Ernestina, ¿cómo estás? Qué bueno poder conversar y charlar un ratito con vos, porque las últimas veces estuvimos saliendo grabados, pero siempre firmes y siempre charlando de lo que nos gusta, que es el cine y la literatura, ¿no? Así es, así es. Y contale al público, hoy, ¿por dónde vamos a caminar? Hoy vamos a caminar por una película, por dos películas y por una novela que fue muy polémica en su momento, sí, y que se convirtió en uno de los clásicos modernos. Estoy hablando de Lolita, esta obra que escribió Vladimir Nabokov, el escritor ruso. Sí. Y si querés charlamos un poco como introducción a esta parte de películas, hablamos un poquito del escritor, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Vladimir Nabokov fue escritor, fue entomólogo y traductor ruso que nació en San Petersburgo y que luego se nacionalizó estadounidense y suizo. Y una de las cosas interesantes es que sus primeros escritos los hizo en ruso, pero se hizo mundialmente famoso con su novela Lolita, que fue del año 1955 y que la realizó enteramente en inglés. Otro dato interesante es que Nabokov hizo sus autotraducciones de los primeros escritos que él tenía. La novela es un retrato de la sociedad americana a través de una metáfora del viaje en cuya trama un hombre más o menos de mediana edad, de 50 años, se enamora y sostiene una relación con una niña de 12 años. Otros datos interesantes sobre el escritor es que en el 40 llega a Estados Unidos desde Francia, escapándose de la Segunda Guerra Mundial, y muchos lo comparan y lo siguen comparando actualmente con el escritor polaco Joseph Conrad. Pero Nabokov la verdad que no se considera por el estilo que él tiene, por la parte estética, sí, que detestaba mucho esas comparaciones. Él creía firmemente que las novelas no deberían buscar lo didáctico y que los lectores no debían solamente empatizar con el personaje, sino que debían apreciar la estética de la obra. Por eso muchos de los críticos sobre la obra de Nabokov decían que era demasiado estricto con la estética y con la forma de la construcción de los relatos. Además de novelas, él escribió cuentos, poemas y fue conocido por sus significativas contribuciones al estudio de los lepidópteros, las mariposas, y por su creación de problemas con problemas de ajedrez. Él era un ferviente y un amante del ajedrez. Sí. Que bueno, en sus novelas es interesante porque personajes que tienen que ver con el ajedrez aparecen todo el tiempo. Su carrera como entomólogo fue destacada a lo largo de su vida y acumuló una gran colección de insectos. Esto me parece interesante compartirlo porque por ahí uno siempre lo tiene como el escritor, pero su trabajo con los insectos fue tal y fue tan referente, sí, que en la década del 40 estuvo a cargo de la colección de mariposas de la Universidad de Harvard. Mira vos, sí, me pareció un dato interesante compartirlo, ¿no? Y en cuanto a la novela, a Lolita,
no exenta de la polémica, es considerada una de las obras maestras de la literatura universal y uno de los clásicos modernos, como decía. ¿Te parece que contemos un poco sobre las adaptaciones que hubo de Lolita? Dale, sí. Bueno, la primera adaptación se realizó en el 62 y estuvo a cargo de un gran director, uno de los maestros del cine, estoy hablando de Stanley Kubrick, y el propio Nabokov participó en la adaptación cinematográfica. La actriz que hizo de Lolita fue Sue Lyon, y el otro protagonista fue James Mason, que hizo, por ejemplo, la primera versión de Nace una estrella, junto a Judy Garland, la obra, la película que, bueno, hasta hace unos años, hace poquito, estrenó Lady Gaga con gran éxito, ¿no? Sí. Y también fue parte, por ejemplo, de La muerte en los tacones de Hitchcock, y también hizo de Brutus en la película Julio César. Nabokov le entregó un guión que equivalía, este es un dato súper interesante, Ernestina, equivalía a 9 horas de película. Wow. La primera adaptación que el escritor le da a Stanley Kubrick para hacer la película. Y en un comienzo llegó a recortarlo, y la recortaron juntos. Y Kubrick, en una de sus grandes entrevistas, él cuenta que esa adaptación que le había dado Nabokov fue de las mejores adaptaciones que él vio de los guiones que él tuvo en sus manos, más allá de que duraba 9 horas y que, bueno, finalmente después no se pudo hacer. termina, digamos, con ese tiempo, ¿no? Sí. Y dijo que a pesar de la duración fue uno de los mejores guiones que había leído en sus vidas. Y la otra versión fue en el año 1997 y fue dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jeremy Irons, Dominic Swann y Melanie Griffith. Y una de las grandes diferencias entre el libro y esta segunda adaptación fue que en la novela no figuraban escenas de sexo explícito, que sí se veían en el film, y que, bueno, tuvo un escándalo en el 97. Y otra cosa interesante es que fue muy arriesgado volver a traer un clásico por parte del inglés Adrian Lyne, porque, bueno, la primera versión la había hecho nada más ni nada menos que Stanley Kubrick, ¿no? Y volver a reflotar ese clásico, uno se planteaba, ¿no?, qué es lo que iba a aparecer. Y finalmente salió muy airosa la película, funcionó muy bien, porque, bueno, primero que había una diferencia de 40 años más o menos entre la primera y la segunda versión, y otro detalle fue que, bueno, en la época que la filmó Stanley Kubrick estaba como, digamos, muy complicado con el tema de la censura, entonces el inglés tuvo como mayor posibilidad para desarrollar y, bueno, puso muchas más escenas de sexo. Y otro detalle es que en el final de la película se inventa un final para Lolita, en esta versión del 97, que no está en el libro, y un final distinto para Humbert, protagonizada por Jeremy Irons, que es diferente al que está en la novela. Me parecía interesante acercarles un poco estas diferencias que había, ¿no?, entre tanto en la primera versión como en la segunda. Sí, esa película realmente es de esas películas que vos ves una vez y siempre te la recordás, ¿no es cierto? Sí, sin duda, y es muy interesante poder descubrir las dos versiones, así que yo les recomiendo por ahí que puedan ver, si es posible, porque son muy distintas. Después, otra diferencia que se encuentra en las dos películas, en la de Kubrick, desarrolla 3 géneros. Por ejemplo, encarna la novela desde el lado dramático, la comedia y el romance, mientras que Adrian Lyne resulta, digamos, en un tono mucho más dramático y perverso,
de la historia y dejando de lado el humor que por ahí se ve en la versión de Kubrick. Sí. Vos sabés que yo la tengo esa película, bueno, viste, como toda persona que pasó por el taller de Martínez Suárez, que siempre decía, bueno, compren la película, tengan la película, y yo Lolita la tengo en VHF y en DVD. Y vos sabés que me gusta mucho más vuelta a vuelta mirarla en VHF, porque es como, no sé, como viste que tienes una imagen más rústica y es como que hace más a la época. Tal cual. Incluso, bueno, hay grupos de cinéfilos que son fanáticos del VHS. Incluso recuerdo en algún festival hay un grupo de Capital que hacía proyecciones continuamente sobre películas en VHS, porque tiene como otra estética, ¿no? Y tiene visualmente es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Así que bueno, che, qué lindo esto que dijiste, porque la verdad que es un libro que fue y es, me imagino, uno de esos libros que los grandes lectores no han dejado pasar, ¿no es cierto? Sin duda, y como hablábamos, se convirtió sin dudas en uno de los clásicos modernos de la literatura, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y sigue siendo referente. Y me parecía interesante esto de acercarles algunos detalles distintos sobre Nabokov, porque muy poca gente conoce ese costado de la entomología que tenía y de su predilección por los insectos, ¿no? Qué curioso. Sí, y decime, la primer versión, ¿se puede ver en YouTube? La verdad que no he podido chequear, pero vamos a rastrearla. Es difícil encontrar material de Kubrick en YouTube, pero le prometemos a los oyentes que si se puede, que chusmeen tu perfil, que ahí le vamos a estar compartiendo. Dale. Bueno, Sebastián, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que sigas Gracias, bien. Ernestina, y aprovecho para invitarlos a los oyentes, si quieren sumarse. Estoy largando con un nuevo taller de cine italiano, y bueno, es como siempre estrenando cosas en el canal de YouTube de Juguetes Perdidos. Así es. Invitamos a la gente que se metan en YouTube y pongan Juguetes Perdidos San Nicolás, y ahí van a estar encontrando mucho material. Incluso esta semana estuvimos estrenando un nuevo capítulo del Recomendador que tiene que ver con teatro iberoamericano, donde es totalmente gratuito, y hay varias obras, y tuvimos de invitada a una actriz de Ecuador, así que invitamos a la gente que pueda ver un poco. Súper interesante, y además muy propicio para estos tiempos que estamos adentro. Exacto, así que bueno, si tienen ganas de ver un poco de teatro y de cine, métanse ahí en el canal que tenemos de Juguetes Perdidos. Ahí estamos. Bueno, Sebastián, gracias, y nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Bárbaro, gracias, un beso grande, Ernestina, y un abrazo a todos los oyentes que siempre están firmes ahí esperándonos. Un besito.